de entrar a hablar de lo que Santiago nos trae. Quiero contarles un poquito de dónde estamos y para dónde vamos. ¿Dónde estamos? Cerramos un año 2016 con muy buenos resultados. Cerramos creciendo. ¿Ya? Y la semana pasada recibí un informe de la Asociación de Venta Directa, que es muy confidencial, pero mostró cómo la industria de la venta directa creció el 5%. Bien, súper. 5. ¿Y cuánto fue que les conté que creció, Ife? Pues si ustedes ven, la economía no anda tan bien, anda bastante complicadita. Ustedes lo viven, ustedes lo ven. Porque hemos iniciado nuestro 50 aniversario. Y vamos a hacerlo juntos. Vamos a hacer historia juntos. Así es. ¿Cómo es? Vamos a hacer historia juntos. No quiero entrar en más, porque el espacio es para mi directo colega y amigo Santiago Salazar, quien les trae una espectacular presentación, una conferencia espectacular que él ya ha dado en algunos países de Latinoamérica y hoy va a dar las oportunidades aquí a ustedes, nuestros líderes de Bogotá. Bienvenido, Santiago. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Bogotá. Buenos días. Aquí debe haber gente de todos lados, yo me imagino. Aquí estamos de Boyacá. ¿Boyacá también? Sí. ¿Santander también? ¿Pero eso no quedaba lejos? Cuando yo vivía acá en Santander quedaba lejos. Ahora está cerquita. Bueno, muy bien. Hablarles hoy, discutí mucho con María Eugenia, conversamos mucho sobre el tema. Y en la agenda había yo visto que la invitación dice algo así como convenciendo cocodrilos. Yo no les digo a ustedes así. Jamás se me ocurriría decirles a ustedes así. Pero se van a dar cuenta por qué yo llamé esto una reunión en la que usted va a tener que aprender a convencer cocodrilos y va a entender por qué, va a entender los detalles de por qué. Entonces, hoy vamos un poquito a hacer lo siguiente. Yo le voy a recomendar que en las notas, en el cuaderno, en el buzo, en la pierna velada, en la media velada, en donde pueda, anote solo aquellas cosas que sean lo que nosotros en venta directa llamamos los aha moments. ¿Vale? Cuando usted oye alguna cosa y hace solo eso, las demás cosas no, porque yo le voy a dejar la presentación para el evento. Y el que la que quiera va a poder tener acceso a esa presentación y la van a destruir y déle la vuelta y hágala usted y hágala. Esa es la idea, que usted agarre esto y le dé la vuelta y lo presente después en sus palabras, pero es muy importante que los aha moments, eso los escriban. Porque yo he aprendido que la única cosa que uno hace después del entrenamiento son los aha moments. Uno dice, esto lo voy a poner en práctica. Voy a ver si esto sirve, ¿vale? Sale y vale, como dice el chavo. Sale, vale. Muy bien. Yo vine acá a Colombia en esta semana y voy a estar en algunas ciudades porque yo soy un metiche y yo me di cuenta que en Colombia van a pasar cosas increíbles y no quiero que me dejen fuera. No quiero que me dejen fuera. Cuando la Ruby empiece a sacar diamantes a toneladas, la Ruby le va a tocar invitarme porque yo quiero participar de eso, yo quiero haber sido parte de esto. Entonces, como yo estoy seguro que esas cosas positivas se llama María Eugenia en una gira por varias ciudades de mi querida Colombia. Y además, necesito pretextos para venir a Colombia. Necesito diamantes para venir a Colombia porque mis padres están grandes, viejos. Y necesito verlos con frecuencia, porque el tiempo vuela. El tiempo vuela. Y el pretexto que he encontrado que es más fácil es que haya diamantes. Y si hay diamantes, pues yo le digo a Oriflame, pues tengo que ir. Un diamante. ¿Qué quieres que haga? Tengo que ir. Entonces, ¿me van a ayudar con eso? Sí. Vamos a tener diamantes en Bogotá. Vamos a tener diamantes en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en todas partes. Claro que sí. Very good. Muy bien, entonces empecemos.
La agenda de lo que vamos a ver hoy está dividida como en tres grandes pedazos. Vamos a hablar un poquito primero de la RO. Hoy estaba Nicolás diciendo que necesitamos muchos de nosotros hacer muchas ROs, ¿vale? Muchas ROs. Y voy a hablarle un poquito de cosas que he estudiado sobre la RO perfecta cuando es una RO uno a uno. Hay ROs que son grupales, hay ROs que son con un grupo grande, pero también todo el día tenemos contacto con una persona a veces. Y a veces ese contacto que tenemos con una persona lo perdemos porque no tenemos los skills, las habilidades para hacer capitalizar ese contacto y que cada contacto se vuelva un socio de Oriflame, porque no tenemos que reclutar de a 10 o de a 15, de grano en grano llena la gallina cuchi. Entonces hay que a cada persona que se nos tope invitarla. Entonces yo descubrí en un entrenamiento al que asistí que un personaje que se llama Oren Klaff escribió algo que se llama Pitch Anything. Y Pitch Anything es algo así como aquel que es capaz de vender cualquier cosa. Aquel que es capaz de vender cualquier cosa. Y entonces es una especie como de resumen de cosas que hay que tener en cuenta para volverse un extraordinario vendedor. Yo sé que ustedes no quieren ser vendedores de productos, pero ¿acaso no quieren ser vendedores de un proyecto? Total. Los proyectos también se venden. Así es. También hay que venderlos. Entonces vamos a aprender a vender este proyecto y vamos a ver qué tiene que decir esta persona que tiene tanta experiencia. Un entrenamiento que yo revisé y estudié con mucho detalle y es lo que voy a tratar de pasarles hoy. Y después vamos a pasar a la siguiente parte, que es cuando yo ya soy un maestro haciendo ROs chiquitas de una persona o de dos o de tres, pues inevitablemente voy a tener éxito. Inevitablemente voy a ser diamante, o voy a ser oro, voy a ser oro senior, zafiro, etc. Y cuando sea oro senior, zafiro, voy a tener que hablar en público, ¿no? Y a la hora de hablar en público hay que aprender a hacerlo. Sí. Porque la diferencia entre la que se paran, ¿qué les dije? ¿Sí? Hay una diferencia muy grande entre eso y una persona que se para y es capaz de transmitir un mensaje de una forma atractiva. Entonces, sobre esto, en el siguiente tema, voy a meterme sobre el tema de TED. TED es la organización mundial más preponderante, más importante en el tema de hablar en público. Entonces hubo una persona que investigó, ya les contaré más tarde, cuáles son las técnicas para hacer una presentación absolutamente memorable e increíble. ¿Les interesa hasta ahora? ¿Sí? Y después cerramos. Yo necesito comerme una lechona. Necesito. No como eso hace unos 15 años. Entonces necesito algo, no quiero ya lo de siempre, que una lechona o algo así, raro. No un sándwich, siempre me dan sándwich pero no hay tiempo. Pero esta vez necesito una lechona. ¿Los tengo ustedes de testigos? Sí. No sándwich, muerte al sándwich. Muerte al sándwich. Y vamos a comer algo un poco más criollo, más más nuestro. típico. Más nuestro. Cerramos, usted se va a hacer ROs y yo me voy a comer mi lechona y nos volvemos a ver con algunos de ustedes más tarde hoy. ¿Vale? Claro que sí. Ese es el plan. ¿Todo el Súper. mundo está claro? Sí. Ok, apriétese su cinturón de seguridad y prepárese para esto. Por favor, no se duerma. Haga lo posible por no dormirse. Y si se duerme, no ronque. Por favor, si se llega a dormir, no snoring, please. Muy bien, empecemos. Empecemos a hablar un poquito de esto. Tu mejor RO. Resulta que, mis queridos colegas y amigos, nosotros en realidad todos vendemos, ¿vale? Todos vendemos. A mí me da risa la gente que dice, no, es que yo no vendo. No, es que yo estoy en el multimedia. Yo no vendo. Todos vendemos. Y lo curioso es que no solo vendemos los que estamos en ventas, vende todo el mundo. Todo el mundo. Cuando usted sale de su casa, previo a salir de su casa, usted se arregló, se maquilló, está vendiendo. La forma como usted se arregló transmite que usted está vendiendo un producto muy importante que se llama usted. Todos vendemos. ¿Alguien aquí ha hecho alguna vez una hoja de vida? Y usted en la hoja de vida pone puras verdades o puras mentiras. Hay que poner las cosas bonitas. En la hoja de vida nadie pone que perdió 2 materias en la universidad, ¿o sí? No, uno dice, después de algunas dificultades.
superé un escollo, ¿sí o no? Pero nadie tiene esa sinceridad aquí en la hoja de vida, ¿cierto? ¿Algunas de ustedes aquí son casadas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y acaso cuando eran novias le dijeron al marido que roncaban? No. Se le dijeron, yo tengo un poco de apnea, pero se me quita. ¿No? 9 de la noche se me ha quitado. El pobre hombre cuando se casó con usted no sabe si es una esposa o una máquina de coser. Todo el mundo vende. ¿Qué es vender? Es decir de la forma más atractiva posible lo que usted tiene. Lo que usted tiene. Decir de la forma más atractiva posible lo que usted tiene. Entonces todos vendemos y resulta que el tema de vender surge después de la Segunda Guerra Mundial porque el mundo, la capacidad productiva del mundo superó la demanda. Y entonces había muchos más productos que consumidores para los productos. Entonces nace una disciplina que ustedes deben haber escuchado que se llama el marketing. Y entonces, ¿cómo hago yo, habiendo tantos productos, para que compren el mío y no el de otro? Porque antes de la Segunda Guerra Mundial no pasaba así. Cualquier cosa que se fabricara se vendía. Porque la capacidad de producción era más chica que el consumo. Pero después se invirtió. Y entonces surge el tema de yo tengo que hacer que mi producto luzca más atractivo porque el cliente tiene otras opciones. El cliente siempre tiene otras opciones. Le voy a ayudar. Hay una que empieza por N y dice Atura. Atura. Hay otro que empieza por Y y dice Anbal. O sea, hay opciones, ¿o no? Hay opciones. ¿O es que acaso su cliente es cliente o es rehén? ¿O es secuestrado? No, es cliente. Tiene opciones. Si lo va a elegir a usted, lo va a elegir porque usted fue capaz de comunicar algo y un atributo y una experiencia y una emoción y algo relacionado con su negocio que el otro no pudo comunicar. Entonces miren lo importante que es lo que vamos a conversar hoy. Y resulta que como todos vendemos, vender es el arte de comunicar. Vender es el arte de comunicar. A usted le debe haber pasado que entra a alguna tienda, alguna almacén, y el vendedor es una absoluta bestia, le debe haber pasado. Y no le ayuda, y no entiende, y no se comunica, y la mitad de las cosas que dice usted ni se las entiende, y usted dice, pobre personaje, no va a tener éxito vendiendo. Y también le debe haber pasado que uno entra a un almacén a veces y cae en manos de unos, que uno iba por unos zapatos y uno compró todo. ¿Le ha pasado? Sí. Porque el vendedor es bueno y porque el personaje tiene el arte de comunicar. Es enorme entre yo quiero comunicar este mensaje, ¿qué es lo que en realidad la gente me entendió? Ojalá usted hiciera el ensayo y la prueba. Después de un arroz, que alguien que no es usted le preguntara al prospecto, a ver, ¿usted qué fue lo que me entendió? Y se va a sorprender que es muy común que usted haya comunicado una cosa y le hayan entendido otra. Usted dijo, mercurio cromo, y la señora entendió, me lo como crudo. Y no entendió nada de lo que usted quería. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿A alguien le ha pasado que comunica y la gente entendió otra cosa? Sí. A mí con mi mujer me pasa cada rato. Yo le digo algo y me dice, pero ¿en qué momento me entendiste? ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? El desafío de comunicar es un desafío que todos tenemos. Entonces resulta que hay una brecha muy grande. Hay una brecha muy grande entre lo que nosotros decimos y lo que la gente nos entiende. Pero esa brecha tiene una explicación. Y lo que yo hoy quiero tratar de hacer con todos ustedes, porque para mí esto fue increíble, cuando yo descubrí esto, es como si hubiera perdido la virginidad. Dije, ¡wow! O sea que así era. O sea, si yo hubiera sabido esto en la época de la universidad, las novias que hubiera tenido hubiera sido increíble. Increíble. Porque el tema es comunicación. Comunicación. Fíjense que y de los instintos básicos. Los instintos básicos no son detonados por actos de raciocinio. No, los instintos básicos están en un cerebro que está aquí, que usted tiene,
que toma a veces el control. Y entonces usted empieza a comportarse como cocodrilo. A veces toma el control. Le voy a poner un ejemplo. Si yo estuviera aquí en esta tarima, vale, Mercedes, si yo estuviera en esta tarima y apareciera aquí una culebra cascabel, ¿sí? Yo apenas veo la culebra cascabel, probablemente pegue un brinco y termine en la oficina de Nicolás y les dejo el problemita. Pero es muy probable que si yo veo la cascabel, empiece a decir, según el 4º capítulo de National Geographic, no debería haber cascabeles en Bogotá porque la altitud de 2.600 metros. Yo no hago esos raciocinios. Yo pego un brinco y me voy de acá. Porque el cerebro que toma el control es el cerebro de los instintos de supervivencia. Entonces yo veo la culebra, pego el brinco y les dije, nos vemos en la próxima vez. Solucionen eso. Y yo me voy, pero la mitad de ustedes se van conmigo. ¿Sí? Entonces, hay un cerebro responsable de los temas básicos. Pero usted tiene otro cerebro por aquí, un poquitico más evolucionado, no mucho, que es el sistema límbico. El sistema límbico es el responsable de las emociones y los sentimientos. Es como el cerebrito que tenemos con los emoticons. Ay, me dijo, me miró. Yo creo que me quiere. ¿Sí? El sistema, el de las emociones, que es también bien rudimentario, porque acaso no se enamora uno a veces del equivocado, ¿cierto? A veces, muchas veces, el 99% de los casos. Muy bien, entonces el sistema límbico es encargado como de las emociones, como de los sentimientos, y es también poco controlado. ¿O usted controla mucho? No, no. Las emociones son temas que no se controlan muy fácilmente. Y resulta que solo hay un cerebro, que es el grande acá, que se llama la neocorteza, y es aquí donde hay un racionamiento, análisis y pensamiento. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con el catálogo 4? Se me están preguntando, ¿este güey está loco? ¿De qué está hablando? ¿Qué tiene que ver con el catálogo 4? Mucho. Le voy a decir por qué. Cuando usted hace el arroz que Nicolás quiere que haga, usted necesita usar este cerebro. El del racionamiento, el del análisis, el del pensamiento, porque usted está vendiendo una idea sofisticada a alguien. Pero resulta que el personaje que le escucha con este. Entonces, en realidad, usted es rechazado, no por su prospecto, sino por el cocodrilo que mora dentro de su prospecto. Entonces usted por años le había echado la culpa a la vecina. No tiene la culpa la vecina, es el reptil que vive dentro de la vecina. ¿Sí? Su vecina no es culpable, es el reptil que vive dentro. ¿Por qué? Porque resulta que pasa esto, mis queridos colegas. El cerebro funciona como si fueran como las esclusas, como los niveles. El primero en recibir el mensaje es el reptil. El reptil, porque tiene ese encargo. Entonces el reptil escucha el mensaje y hace un primer filtro. María Mercedes me cuenta a mí la oportunidad. Yo no le estoy escuchando con la neocorteza, le estoy escuchando con mi reptil. Entonces la primera cosa que yo hago ¿es peligroso sí o no? Porque si es peligroso, si María Mercedes es un peligro, yo huyo. Si me parece peligroso, yo huyo. Si la respuesta es no, no es peligroso, el reptil solo alcanza a hacer una pregunta más, porque él no es sofisticado, es un pinche reptil, es un cocodrilo. Él pregunta, ¿es interesante? Si es interesante, él le pasa el mail al jefe. Y el jefe son los otros dos cerebros. Entonces el cocodrilo ya filtró, ya dijo, vea, creo que esto no es peligroso. Nadie se ha muerto con el Wellness. Nadie se ha muerto con el omega, creo que no es peligroso. Y creo que puede ser interesante y le pasa el mail al cerebro de más arriba. Y con el que usted necesita conversar para hacer la ROE es con ese cerebro de más arriba. Pero a usted no le ha pasado, porque a mí sí me ha pasado 1000 veces, que me rechazan sin oír. ¿Les ha pasado? ¿A alguien le ha pasado? Solo no, es que te voy a contar de una oportunidad. No me interesa. ¡No he dicho nada! ¿No les ha pasado? Sí. A mí me pasa con frecuencia.
esas reuniones sociales donde mi mujer me da un cuadro y dice, háblala de Oriflame, dile. Y entonces yo le hablo y la señora, antes de que yo arranque, no, es que yo no estoy interesado. ¿Les ha pasado? ¿Los han rechazado en las primeras de acá? Entonces resulta que el cocodrilo es rapidísimo para tomar las decisiones. Es rapidísimo. Él filtra, percibe y dice, sí, no, siguiente. Entonces usted tiene que hablar con el sistema límbico o con el cerebro medio, pero usted necesita saltarse el cocodrilo. Y hay una forma maravillosa de saltarse el cocodrilo. Increíble. Y eso es lo que hoy vamos a ver. Los mecanismos para saltarnos el cocodrilo. ¿Hasta ahí está bien? ¿O ya se durmieron la mitad? ¡Súper! Ahí está bien, muy bien. Resulta que el cerebro tiene unas sustancias que se llaman neurotransmisores. Neurotransmisores. Hay quienes dicen unos son hormonas, etcétera, pero son sustancias químicas que están en su cerebro. Resulta que hay una en particular que se llama la dopamina. Se le llama el neurotransmisor o la hormona de la recompensa. De la recompensa. Se llama la hormona de la recompensa. Y la dopamina se produce en el cerebro cuando se percibe novedad y recompensa. Por ejemplo, si uno llega a casa cansado, a dormir, y está uno sentado, yo por ejemplo no tengo tele en mi cuarto, televisión, yo no me gusta eso, porque no duermo bien, entonces yo leo a veces, y si está uno por ahí en la página de su libro, enganchado en la página de su libro, pero la esposa de uno empieza a demorarse un poco más en la quitada del maquillaje, y la pijama corta, etcétera, delgadita, minifalda. Entonces uno pasa la página y mira así, ¿no? Y apenas uno observa 2 o 3 veces, uno empieza a sentir que el cerebro se le llena de dopamina. Porque uno podría llegar a tener una recompensa. Más o menos, ¿me siguen? Más o menos, ¿me siguen? La recompensa. Muy importante. Pero también se inunda el cerebro con dopamina cuando hay novedad. Cuando hay novedad, porque nosotros por naturaleza somos chismosísimos. Todos somos chismosísimos. Entonces, si yo percibo que algo es como nuevo, como eso yo no lo he visto, eso me genera curiosidad, el cerebro produce dopamina. Si usted hace en su entrada en la oportunidad, si usted busca el mecanismo de hacer producir dopamina y de hacer producir otra cosa que se llama la norepinefrina, y la norepinefrina es un neurotransmisor que usted solo lo detona o lo produce cuando hay como sentimientos de urgencia y pérdida, como angustia, como ansiedad. Usted genera norepinefrina cuando usted siente que va a perder algo, que es como la pérdida, la ansiedad, la angustia. ¡Ay, urgencia! Necesito. Usted ahí produce como norepinefrina. Entonces, si usted lograra producir esos 2 neurotransmisores en el cerebro, usted lo que hace es que deja sin argumentos al cocodrilo. Porque el cocodrilo es drogadicto. Y cuando se llena de esto, ya no sabe qué decidir. Y entonces el cocodrilo dice, así en su trance, le manda el mail al que sigue, que es el cerebro de más arriba, que es lo que usted necesita. Comunicarse de persona a persona, no de persona a cocodrilo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y así la persona se abre y empieza a escuchar el mensaje. Y si lo rechazan, por lo menos lo rechazan después de haberlo oído. Es más justo, ¿no? Que lo rechacen a uno después de haberlo oído, no antes. Muy bien. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer esto? ¿Cómo empezamos a hacer esto? Usted cuando se junta con una persona, usted tiene que tener una cosa que los gringos llaman frame. Frame. Es como, digamos, si lo pudiéramos decir en español, es como postura. Postura. Imagínese cualquier interacción con una persona. Cualquier interacción con una persona.
usted tiene que tener una postura que prevalezca. ¿Qué será eso de postura que prevalezca? Voy a poner un ejemplo. Si usted saliera hoy, acá, en su carro, y manejara su carro hasta su oficina o hasta su casa, y se vuela un semáforo, y un policía lo pesca, después de volarse el semáforo, cuando el policía lo orilla a usted, ahí se genera un encuentro de dos posiciones. La posición del policía es la posición desde la autoridad, ¿o no? Es policía, te la cagó. La posición suya es una posición débil, porque usted está en la posición de lo siento, oficial, lo siento, no va a volver a pasar, ¿sí? Pero en cambio él tiene la posición de autoridad. Entonces yo le pregunto una cosa: ¿quién domina ese diálogo? El policía. El policía. ¿Quién determina cuándo se acaba ese diálogo? El policía. ¿Quién determina el resultado final de ese diálogo? El policía. Gracias, bingo. Lo mismo pasa cuando usted invita a una persona a un arroz. Si su frame, si su postura no es la dominante, la señora determina todo y usted se jodió. Si su postura es la dominante, usted decide cuándo se acaba y no se acaba, etc. Entonces, ¿cómo logramos eso sin que usted tenga una postura grosera? Sin que usted esté pasando por encima de los derechos de nadie. Entonces, ¿cómo consigue usted que esa postura suya prevalezca? Entonces, a eso se le llaman los frames. ¿Cuáles son las posturas que normalmente nosotros enfrentamos en ventas? Nosotros normalmente nos enfrentamos con varias posturas. Hay prospectos que cuando nos reciben, están ejerciendo la postura de arrogancia. A ver, dígame verdad. ¿Sí les ha pasado? ¿Está usted en uno de esos catálogos? Sí. Sí, entonces la gente que pone por la distancia, ¿sí? Es la postura de yo soy la señora, yo soy la empleada y tú estás desempleada, por eso haces un catálogo. ¿Sí? ¿Les ha pasado? Sí. Que la gente empieza a ejercer esa postura de dominancia. Muy bien. Hay también algunas que ejercen la postura del tiempo. ¿Sí o no? Ejercen la postura del tiempo. Por ejemplo, ahí les va un truco. Perfecto. Ahí les va un truco. La señora que la recibe a usted y le dice: listo, cuéntame rápido, tengo solo 10 minutos. Es que yo tengo 5, mi amor. Cuando usted le conteste eso, ya la señora está prestando atención. Es que me espera uno que es mejor que tú en 5 minutos. ¿De verdad? Sí. Entonces usted ha invertido esa postura y ya usted no es la persona que está por debajo. Esta es muy clásica. Clásica. La señora que analiza todo. ¿Les ha pasado? No, es que yo antes de entrar a ver, calculemos un bono. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es eso del 12%? ¿Es el 12% sobre qué? ¿Sobre los labiales también? Y empiezan a preguntar todo. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado? La persona preguntando todo, lo que quiere hacer es evitar la posibilidad de tener que decir que sí. Entonces evita la posibilidad de tener que decir que sí. Entonces, ¿cómo vamos a manejar estos personajes? ¿Cómo voy a hacer para que una posición dominante de entrada no empiece a dominar el diálogo? Entonces, hay varias cosas. Por ejemplo, una que a mí me gustó mucho, que este autor dice es: yo llego con mis documentos, en este caso mi catálogo, en este caso mi revista, no sé, Business and Beauty, el plan del éxito, lo que sea, y yo pongo las cosas encima de la mesa. Una persona arrogante normalmente agarra eso. Y usted lo que tiene que hacer es quitarse con decencia y decir: no estás preparada para verlo todavía. Imagínese la señora, la que se cree la última Coca-Cola del desierto, cuando usted le quite con delicadeza el catálogo y dice: es que eso tú no lo entiendes todavía. Pero ¿sabe qué es lo que hacemos siempre?
como estamos buscando y rogando por el sí todo el tiempo, entonces le dejamos el catálogo. Sí, revísalo. Y la señora revisa el catálogo y se acaban los 10 minutos que tenía. Y ya no hay tiempo para hacerla roja y para explicarle y para saltarse el cocodrilo. ¿Me entendió? Entonces al final le dice, no, pues mira, revisé tu catálogo, pero se me acabó el tiempo, muchas gracias. Gracias por participar. ¿Sí? Entonces tú tienes que de entrada establecer una postura que sea la que prevalezca y la que domine. Entonces ya le conté más o menos algo que usted puede hacer, pero las ideas tienen que salir de usted. ¿Cómo hace para que decentemente, respetuosamente, usted establezca una postura ganadora ante el prospecto? El del tiempo ya sabe qué contestar. Este personaje que empieza a preguntar todo, ¿qué hay que contestarle? ¿Qué hay que contestarle al que empieza a preguntar todo? Es todo lo que quieres saber, lo voy a decir a lo largo de la presentación. Ten paciencia, tranquila, cállate la jeta. Porque todo lo que vos le estás preguntando, yo te lo voy a resolver. Pero si tú arrancas a parar, entonces no va a suceder nada. No va, eso no quedó grabado. Cuando te hagan una pregunta, esto a mí me pareció increíble. Si tú respondes con una historia inconclusa, ese tema es increíble. Yo lo he visto. Miren, la señora llega y pregunta, ¿y esos productos sí son buenos? Entonces tú llegas y contestas una cosa como esta. Mira, ahora que me lo preguntas, recuerdo el caso de Lupita, que es mexicana, Lupita, que usó el producto Bright Sublime. La señora le faltaba una mancha para graduarse de dálmata y empezó a usar este producto. Durante 3 veces. Pero déjela ahí, no concluya. Y después vuelve a la presentación a donde iba. ¿Pero dónde íbamos? Y la señora dice... La señora quiere saber qué pasó, ¿no? Y ustedes también. Cuando usted quiere saber algo, se llena el cerebro de dopamina. Está inundado de dopamina. Porque a la gente le encantan las historias. Le fascinan las historias. Yo no sé quién de ustedes logró ver el pedazo de la presentación de la Adrenalina 1 cuando este señor de Texas, que se llama Big Al, habló, que él decía que él siempre que iba a hacer una oportunidad, él no decía, permíteme compartirte la oportunidad. ¡No! Él se aproximaba a un prospecto y decía, tengo una historia que contarte. Y el prospecto hace... La gente no se logra resistir a una historia. Todos somos chismosos por naturaleza. La gente no puede resistir el tema de la historia. Pero a la gente le parece aburridísimo y el cocodrilo se aburre cuando usted le dice, te invito a presentar la oportunidad. Oportunidad. La gente está del tema de oportunidad. Entonces es historia. Cuente una historia y déjela en la mitad. Pero por favor, esto practíquelo, ¿no? Practíquelo primero en su red, con sus amigos y todo, porque eso puede que le salga mal. Practíquelo. Pero el hecho de que la historia quede inconclusa, usted dejó a la persona lista para recibir. Si usted promete que al final la concluye. Muy al final. ¿Hasta ahí vamos? Súper. Muy bien. Otra cosa que produce la dopamina es esa irresistible recompensa del premio. A todo el mundo le gustan los premios. A todo el mundo le gustan los premios. Y si usted utiliza el concepto premio, ni siquiera tiene que decir exactamente qué es. Quiere decir, por ejemplo, vi una señora que hizo eso, era un error. Simuló una llamada telefónica. La simuló.
Entonces, mi celular se me perdió, pero yo tenía celular. Y uno agarra un celular. Préstame no, celular, préstame el tuyo. La señora está en la row, agarra el celular, ¿cierto? Y dice, perdón, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? ¿De veras? ¿Sí? ¿Sí? No, me están diciendo que los que firmen hoy van a tener un premio grandísimo, no sabía. ¿Ya se lo imaginó? El prospecto está sentado ahí. Y usted está simulando. Los que firmen no van a tener un premio muy grande. Me lo van a decir más tarde. Entonces la persona ya quedó pensando. Ya usted la seteó. Le acaba de setear el cerebro y la persona está pensando en el premio y se inundó de dopamina. Y entonces el pobre cocodrilo está drogado. Y usted puede empezar a contar su mensaje más completo. Muy bien. Es muy poderoso si usted logra poner muchos de estos mensajes uno encima del otro. A eso le llamamos en ventas apilar los frames o las posturas. Porque cuando tú generas esto, lo que generas es muchísima ansiedad en la persona. Entonces tú llegas y le dices, por ejemplo, le cuentas la historia inconclusa, se la dejas sin terminar, después le hablas del premio, ¿cierto? Y después le dices, parece que es solo hoy que hay que tomar la decisión. Parece que todo lo que te estoy diciendo, casi lo platicando, parece que todo lo que te estoy diciendo, ya mañana tú verás. Todo el mundo tiene derecho a perder dinero, pero siempre solo. Entonces estás poniendo todo uno encima del otro y lo que estás generando es una enorme ansiedad. Con esto lograste producir dopamina y con esto lograste producir norepinefrina y entonces ya el cocodrilo está perfectamente inerme. Ya no puede hacer nada y te está escuchando el cerebro de la otra con el cerebro tuyo. Y yo les hago una pregunta. Cuando ustedes alguien los rechaza, que les debe pasar mucho porque a mí me pasa mucho, el acto del rechazo de una oportunidad de estas es irracional, porque lo que tienen que invertir es nada. Yo siempre les digo en mis reuniones, lo único que podría pasar si entras a Oriflame es que ganes dinero. Eso puede ser lo más grave. Que ganes dinero. Nadie se ha quebrado por invertir lo que vale la membresía. ¿Cuánto vale la membresía? 10.900 pesos. Perdón, por eso digo que 10.000 solos. 10.000 solos pesos. Valía más una ensalada que me comí ayer. Oye, de veras, es que no vale nada. Nadie se hace pobre por 10.000 pesos de una membresía. Y sin embargo, uno lo rechazan todo el tiempo. Y además lo rechazan argumentando que no tiene plata. Y dice, pero señora, 10.000 pesos no es plata. Es que eso no es plata. No me venga a decir que eso es plata. Pero lo rechazan a uno. Y lo rechazan a uno porque uno no está hablando con el cerebro de la persona, está hablando con el cocodrilo. Pero de cerebro a cerebro, si una señora te rechaza, por lo menos, al entrar al Oriflame, por lo menos, si no hace negocio, se le va a quitar la cara de chancleta. Con unas cremas buenas y unos productos buenos, por lo menos. La cara de dálmata. Por lo menos. ¿Va a solucionar el tema de verse bien o no? ¿A la gente le interesa verse bien? ¿A quién le interesa verse bien aquí? A mí. Los que no levantaron la mano quieren verse peor. Todos queremos vernos bien, ¿o no? Entonces uno no entiende por qué a uno lo rechazan. Entonces yo vine a entender e hice un acto de absolución a todos los que me rechazaron. Los perdoné. Porque en realidad los que me rechazaron fue el cocodrilo que mora en ellos. Pero nadie en su sano juicio lo rechaza una oportunidad de estas. Nadie rechaza una oportunidad de estas. Muy bien. Otro consejo muy importante es, por favor, no parezca surgir. Esto está súper conectado con el cocodrilo. Súper conectado con el cocodrilo. Cuando tú pareces surgido, tú proyectas debilidad.
Cuando tú proyectas debilidad, el cocodrilo la huele. Y entonces se vuelve un tema casi que antropológico. El cocodrilo dice, esta persona es débil, esta persona es pobre, esta persona es ignorante, entonces si yo entro a este negocio voy a perder dinero. Porque estoy entrando con una persona débil, pobre e ignorante. Entonces cuando usted parece urgido, le hace un daño enorme al negocio. Ahora, todos tenemos la tentación de necesito cerrar el bono adrenalina. necesito, esos dos reclutados me urgen. Probablemente si te urgen mucho no los vas a conseguir. Porque la gente le tiene pavor a pegársela al equivocado. Cuando tú eres needy, cuando tú estás urgido, proyectas todo eso. Entonces, aquí quiero hacer un paréntesis muy importante y contarles algo que han hecho en México unas personas que me ha parecido impresionante. En la red de Juan Pablo y Diana, en Guadalajara, se ha creado un movimiento muy importante, comprando unos carros increíbles, pero increíbles. Estamos hablando de BMW, Mercedes, Mini Cooper, cosas de esas. Ninguno está yéndose por el Chevrolet, ni nada de eso. Porque es que cuando tú vas a ser multinivel, y tú que me estás escuchando acá, tú tienes la decisión frente a ti de yo voy a hacer esto para que me lleve el diamante o yo voy a seguir en esto perdiendo el tiempo. La decisión es tuya. Y si tú decides hoy salir y hacerte al mejor carro del mundo, tienes dos opciones: o diamante o la cárcel. Simple. Y eso fue lo que hicieron estos jóvenes. Dejaron claro: o diamante o la cárcel. Es más cómodo diamante. No sé si es más fácil, pero es más cómodo. La vida del diamante es más entretenida que en la celda. Entonces, todos los días, una vez me monte en ese carro, yo voy a hacer lo necesario y suficiente para ser diamante. Y cuando usted llega a la RO con el Mercedes y se asegure que todos los prospectos oyeron la alarma, ¿usted sabe qué va a proyectar en la RO? Lo contrario a eso. Y entonces la gente va a decir: a ver, pero dime, ¿cómo le hiciste? Nadie tiene que saber que el carro usted lo debe, ¿o sí? Pues que usted tiene que ponerle al Mercedes, pertenece al Banco Santander. No, nadie está. El carro es suyo, o aparentemente es suyo. Y lo que el prospecto percibe es que el carro es suyo. Y cuando lo ve bajarse del Mercedes, todo lo que usted le diga en la RO, el personaje. ¿Sí? Pero si usted llega y dice: no, mira, es que yo me acabo de bajar aquí en Transmilenio, pero mira, ¿por qué no miras aquí? ¿Por qué no miras aquí mi catálogo, pero sin compromiso? Es que estoy jodida, me ha ido muy mal últimamente. Mira, lo que tú puedas, un labial. Un labial no se le niega a nadie. Lo que tú proyectas es debilidad. Es debilidad. Y cuando tú proyectas debilidad, no vas a atraer la gente a tu negocio. Cerremos un poco el paréntesis de Guadalajara y volvamos en lo que estábamos. Entonces, por favor, no parezca urgido, ¿vale? Muy bien, el alfa status. El alfa status, muy importante este concepto. Además del frame o de la postura que usted tiene que hacer lo posible porque sea la dominante, en el diálogo, sea cuidadoso de nunca ceder el control del diálogo. A veces, las personas comerciales tendemos por empatía a ceder el control. Y cuando cedemos el control, minimizamos lo que decimos. Le voy a poner un ejemplo simple y concreto. El mejor neurocirujano de Bogotá le gusta jugar golf. Y va a jugar golf al country. ¿El country existe o ya vamos a acabar con él? Por acá. Va a jugar golf al country. Muy bien. Entonces, resulta que el personaje tiene un profesor de golf
que era Caddy, que es un muchacho que creció ahí jugando, recogiendo bolas, y que es un gran golfista. Entonces, el Caddy, el maestro, le tiene que dar clases de golf al neurocirujano. ¿Estamos? Pero él elige si cuando llega el neurocirujano, el Caddy le empieza a hablar, ay, ¿cuánta gente has operado? ¿Y cómo te fue? ¿Y cómo va la investigación del cerebro? Y si él empieza a hablar de eso, se dio el control, porque él en ese tema no sabe. Y le está dando toda la posibilidad al otro de que maneje el diálogo. Entonces ten cuidado, en aras de ser empático, ten cuidado de ceder el control. Si el maestro de golf, por más neurocirujano y rico que sea el otro, si el maestro de golf solo le habla del putt, del drive, de las maderas, ahí el medio está jodido. Porque ese es el tema que él no sabe. Y entonces este muchacho mantiene su estatus y todo lo que el muchacho diga el médico lo recibe. Porque viene desde la postura de lo que usted sabe. Entonces tenga cuidado en ceder el control cuando le inviten a una junta. Usted va a una reunión, ay, usted sabe que fulanita sabe de tal cosa, ay, ¿cómo es eso? Explica. Hey, stop. Haga preguntas tontas de romper el hielo. Sí, por ejemplo. Sí, el referendo y esas cosas de esas. Pero nunca se embarque en hablar de lo que él o ella sabe si usted no lo sabe. Porque usted hace ir a la deriva su presentación. Entonces no se le olvide su estatus a la hora de vender un proyecto. Su estatus es el estatus alfa. Yo soy el alfa de esta presentación. Muy bien, importantísimo que su mensaje sea breve. Los mensajes breves, crispy, snappy, short, es mejor. Es mejor que hacer esto un proceso de vender un proyecto larguísimo. Hágalo pocas palabras, breve. Es mucho mejor, además por el span de atención que el prospecto le pone. Es corto. A usted el prospecto no le va a escuchar por los siglos de los siglos, amén. A usted el prospecto lo va a oír un momentico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, breve. Muy importante. Muy bien. Entonces, hemos visto un poquito unos tips, unos trucos para una reunión con una persona, ¿vale? Entonces, ya anotó algunas cosas y solo déjeme resumir diciendo que es muy importante que usted cuente historias, que deje historias inconclusas, que genere ansiedad o novedad en la persona, que ponga el famoso tema del premio y que ponga el tema del límite del tiempo. Ay, fíjate que si tomas la decisión hoy, vas a tener ese premio que mañana al parecer ya no. Entonces ponga sentido de urgencia, porque si usted no pone sentido de urgencia, la persona no tiene sentido de pérdida. Y si la persona no tiene sentido de pérdida, entonces no hay no le tiene frío. Entonces acuérdense de todas las cosas que hemos hoy conversado, aprendido. Entonces muy importante que si esto a usted le interesa, siga investigando. Siga investigando. A mí María Eugenia me dio un tiempo para esto, no me puedo extender mucho, pero si a usted esto le interesa, siga investigando, porque en cómo hacer para volverse un muy buen vendedor, hay mucho trecho que todos podemos caminar. Yo no sé si usted alguna vez en su vida ha caído víctima de un vendedor de tiempos compartidos. Son los mejores del planeta. De ahí no sale nadie virgen. Yo no he visto a nadie que vaya a una presentación de un tiempo compartido que no compre. Es increíble. Las técnicas de ventas que usan es increíble. Y empieza a acordarse que siempre un personaje que vende tiempos compartidos mantuvo su nivel. Y siempre estuvo generando el tema de mañana vale más. Se saben esto y son de los vendedores más eficaces. El premio lo manejan todo el tiempo. Fíjate que, repíteme, recordad que si tomas la decisión ahora tienes 4 noches gratis con tu pareja para hacer y deshacer. El día está. ¿Dónde firmo? ¿Sí? Todo el mundo está interesado en el premio. Entonces recuerden, esto está inventado. Queridos colegas, esto está inventado. El tema es que no lo usamos.
El tema es que no lo usamos. ¿Pasamos a la siguiente página? Sí. Very good. Muy bien, vamos ahora a tener algunos tips y unas técnicas para que seamos los mejores presentadores en público. Trate de por un minuto imaginarse que usted arranca su carrera franca y clara hacia el diamante y empieza María Eugenia y Nicolás y las ASMs y Farid. Uy, esa fulanita va increíble, va volando. Y entonces la gente de la región llega y pregunta: ¿a quién podemos usar de Colombia para la adrenalina, whatever, el 3, el 4, el 5? No, fulanita, es que esta señora va increíble. Imagínese usted por un segundo que en ese auditorio espectacular, el mejor de todos, el del Carmel, usted tenga la posibilidad de tener no 1.600 personas como tuvimos, sino que tenga la oportunidad de tener 2.500, porque me dijeron que hay un mezanín. Me dijeron que hay un mezanín y usted puede tener, y usted se pare en ese lugar y de súbito usted tenga frente 2.600 personas. Ya no es la rueda que usted empezó, que era una tía suya y una prima. 2.600 personas. Y usted se puede parar ahí y no empieza. Y puede hacer una presentación memorable e increíble. Que toda su red se sienta orgullosa y que digan: esa es mi líder. Yo estoy en esa red y tú igual. Y que se sienta absolutamente orgullosa toda su red. ¿Más o menos les interesa? Wow, súper. There we go. Esto es lo que va a pasar entonces. Muy bien. Resulta que hay una mujer que se llama Carmen Gallo, que es una señora que dijo, y empezó a investigar lo siguiente. Dijo: TED es una organización que no tiene bienes de lucro, ánimo de lucro, que se encarga de difundir el conocimiento. Entonces, si usted es una autoridad en cualquier tema, porque ellos no excluyen ningún tema, en cualquier tema, si usted es una autoridad absoluta en cualquier tema, usted podría ser invitado a TED. Podría ser invitado a TED. Ha habido colombianos dando pláticas en reuniones en TED. Pero TED tiene unas restricciones. Primero, por complejo que sea su tema, o importante que sea su tema, no le da más de 15 minutos. Primera gran restricción. Y con eso uno filtra a todos los políticos. Eso es lo bueno, llega y filtra a todos los políticos. Segundo, no dejan usar ayudas. Si te dejan usar una o dos láminas. No es la presentación de no dejan. Y tercero, tú no puedes pasar con notas. Tú no puedes tener notas. Esas son las restricciones que pone TED. Y por supuesto tú tienes que ser una autoridad en el TED a nivel mundial. Entonces estos señores se volvieron una organización que difunde el conocimiento de una forma muy eficaz. Muchas personas ven TED por las mañanas. Yo soy una de ellas. Yo no quiero aquí presumir nada, pero yo en vez de ver noticias malas, yo veo TED, porque algo aprendo. Y hay infinitos temas, infinitos, de lo que sea. Entonces yo veo TED, y mucha gente hace lo mismo. Y resulta que hubo una señora que dijo: voy a echarme todas las pláticas de TED y voy a ver cuáles tuvieron más compartidas en redes sociales, cuál ganó. Y entonces empezó a ver que unas eran más o menos compartidas y otras eran enormemente compartidas. O sea, había un gap muy diferente entre las más exitosas y las no tan exitosas. Y entonces empezó a hacerse preguntas fundamentales. ¿Será el tema? De las más compartidas y más virales, hay de muchos temas. O sea, que no es un tema que a la humanidad le interesa. ¿Serán los expositores? Hombres, mujeres, veamos qué pasó. Y resulta que en las compartidas hay hombres, hay mujeres, hay de todo. Entonces empezó a darse cuenta que había que hacer una presentación para que su presentación sea memorable y sea buena. ¿Interesante hasta ahora? Very good. El libro se llama Talk Like TED by Carmen Gallo. Talk Like TED by Carmen Gallo. Muy bien. Entonces, ¿cuáles fueron los factores que tenían que tener las pláticas para ser interesantes? Los factores eran los siguientes. Tenían que tener algo de innovación.
O sea, la gente no quiere que le cuenten lo que ya sabe. Tenía que tener un poquitico de innovación. Tenía que tener un contenido de emotividad importante. Y tenía, por supuesto, que generar esa, ¿qué va a pasar después? Esa inquietud. Es una plática que no te debería dejar como Foto Japón, igualito. Debería dejarte como, ¿qué sigue? ¿Qué puedo hacer? Entonces deberían tener cosas que tú recordaras de eso, que lo hicieran memorable. Y entonces descubrió que uno de los denominadores comunes de las exitosas pláticas era la pasión. Era la pasión. Entonces empezó a darse cuenta que en efecto las mejores pláticas tenían un ingrediente y un componente de pasión importante. Y resulta que aquí todo el mundo empieza a decir, ay, pero ¿cómo hago yo que no soy apasionado? Si yo sí quiero ser un multinivelista bueno, pero es que yo no soy apasionado o apasionada, no importa. No importa, porque mis queridos colegas, ni siquiera esa disculpa les voy a dejar que saquen hoy. Eso se aprende. Eso se aprende. Si a veces por su sistema sanguíneo no corre sangre sino agua, se aprende. Todo se aprende. Pero lo que sí no se puede es hacer multiniveles sin pasión. Eso sí no es posible. Que si usted no tiene la pasión, tenerla sí es posible. Adquirirlo. Es una cosa aprendida. No es una cosa tan innata como usted cree. Remitámonos un poquitico al comienzo de los famosos temas de superación personal y autoayuda. Todos los libros que usted hoy aprende de autoayuda han tenido una evolución. Hoy es una industria enorme, grandísima, millones y millones de dólares. Coelho, todo lo que escriba, hasta las servilletas lo vende. Walter Rizzo y el de las margaritas y el Bucay argentino. Es una industria enorme. La de superación personal, ¿o no? Sí. Todos ustedes seguramente han leído libros. Bueno, todo eso comenzó con una persona. El señor Dale Carnegie. Dale Carnegie fue el primero en hacer eso. Hace rato, hace más de 100 años. Hizo un famoso libro que se llamaba Cómo tener amigos e influir sobre las personas. Y fue el primero en empezar a hablar de esto. Y entonces el hombre le pegó a la beta. Se dio cuenta que los seres humanos teníamos que lubricar nuestras relaciones sociales. Teníamos que trabajar en eso. Y él empezó a acuñar un término que decía: todos tus mensajes deben ser engaging, deben ser memorables, deben enganchar a la persona que lo está escuchando. Entonces, de todo este génesis que fue Dale Carnegie, se han venido derivando muchas de las cosas que hoy hablamos de influencia. A mí este personaje me parece increíble, porque usted de pronto no lo conoce mucho, no sé qué tan avanzada esa marca está en Colombia, pero en Norteamérica y en Europa se está consumiendo mucho una marca que se llama Zappos. Son zapatos. Y este es un personaje asiático, pero gringo, que fundó una compañía que se llama Zappos. Pero el personaje, ¿por qué lo pongo yo aquí? Porque es un apasionado de un tema. Es un apasionado del servicio al cliente. Entonces, sus zapatos no serán los mejores, tampoco son malos, porque tiene todas las marcas. Él distribuye cualquier marca. Pero la plataforma online que construyó solo funciona si es una persona enormemente apasionada. Porque imagínense la cantidad de casos en que usted compra un zapato y no le queda, porque lo compró en línea. Él dice: se lo cambio. Ah, pero ¿cuántas veces? La vez que quiera. Se lo cambio. Ah, que no me gustó el color, que la foto, se lo cambio. Ah, que no me gustó, se lo cambio. Y entonces, claro que hay gente que se aprovecha de eso. Algunos. Y él pierde algunos zapatos. Pero la inmensa mayoría de la gente queda impresionada. Y dice: oiga, me medí unos, no me gustaron, los devolví, me medí otros, los devolví, hasta que me gustaron. Y ahora soy enamorado de esa compañía. Y a todo el que le puedo decir, les digo que compre zapatos por Zappos. ¿Qué terminó pasando? Es uno de los vendedores de zapatos más grandes del mundo. Entonces fíjese que si su pasión es correcta, si usted dice: yo voy a apasionarme por el servicio al cliente, cualquiera que sea su pasión, si es genuina,
usted puede hacer un negocio muy exitoso. Muy bien, entonces entremos en materia. Las presentaciones importantes en TED son aquellas en donde se contaban historias, porque si usted cuenta historias, usted le imprime pasión a su mensaje. Si usted simplemente habla de hechos, de un recuento de hechos, y su reunión de oportunidad o su discurso no cuenta historias, no tiene pasión. Y si no tiene pasión, a la gente le entra por aquí y le sale por aquí. Entonces, como usted va a contar historias, y todo el mundo puede contar historias, sea o no apasionado, todo el mundo puede contar historias. Le voy a contar lo que la mujer esta descubrió, que me pareció increíble. Ella descubrió que las pláticas de TED exitosas tenían esta receta mágica. Esta receta mágica. Tenían 15% de ethos, 20% de logos y 65% de patos. No se preocupe, ya le voy a explicar qué es. Ya le voy a explicar qué es. Ethos es el pedacito en el que las credenciales de una persona hacen que usted la escuche. Por ejemplo, usted hoy está siendo generoso conmigo y está escuchándome porque yo llevo en Oriflame un tiempo muy importante y porque en estos temas me he interesado. Pero si yo lo hubiera hoy invitado a usted a una plática para hablar sobre la fertilidad in vitro, entonces usted de pronto le da un codazo al de al lado y dice, ¿usted quién es? No, él como que hace multiniveles médicos. Y yo quiero aprender de la fertilización in vitro y... Entonces mi ethos no es suficiente. Mis credenciales no me dan la autoridad para hablar de eso. ¿Me siguen? Entonces el ethos es ese pedacito que usted necesita para empezar a confiar. ¿Me siguen? Entonces si usted va a hablar de neurocirugía, pues ojalá haya un médico, ¿no? Ojalá haya un médico, ¿cierto? Un carnicero con una fama buena, quizás no. Quizás no. Si usted quiere hablar de eso, ojalá sea un médico. Y ojalá tenga varios diplomas, ¿o no? Entonces, toda esta parte es como, ¿por qué debo yo creer el mensaje? ¿De dónde viene? La autoridad del emisor. ¿Me sigue? Pero ¿qué tal que la plática fuera solo eso? ¿Qué tal que un señor empezara a decir, mire, es que yo les voy a hablar de neurocirugía, mire, este es un diploma que tuve de la universidad de no sé qué, este es otro reconocimiento en la universidad de no sé cuánto, esto es cuando me gané un premio Nobel de no sé qué cosa, y así me he hecho toda la reunión. Usted al cuarto diploma está mamá. Usted dice, ok, ya entendí, dígame, ¿qué me va a enseñar? ¿Sí o no? No puede ser todo ethos, apenas 15% de ethos, ¿vale? Entonces tenga cuidado en su plática, porque hay quienes se paran frente al público y empiezan a decir, soy diamante. Me demoré 5 minutos. Ay, Dios mío. Para mí fue, sí, elemental. ¿Sí? Y entonces, al principio, el hecho de que usted sea diamante y aparezca en la lámina fulano diamante, es suficiente. No diga más, porque ya consiguió lo que necesita de estos. Le van a huir. Porque en la lámina dice diamante, no dice 0% push. Su ethos es diamante. Pero déjenlo ahí, porque si siguen el tema, su plática se vuelve arrogante y se vuelve poco emocional, poco interesante. Muy bien, ¿está claro qué es ethos? Very good. Logos es conocimiento, argumentación. Lo que yo le voy a explicar está soportado en esto. Eso es como mi argumentación. Es la hilación sin H. Es el hilo conductor de mi mensaje. Si yo les voy a hablar de prospectar, entonces probablemente mi logos es para prospectar, uno hace esto, etc. El ethos, el logos, de esta presentación que ustedes están en este momento escuchando, es básicamente unos trucos que debo aprender en las reuniones 1 a 1 y unos trucos que debo aprender en las reuniones grandes.
Esa es la argumentación que yo he llevado durante este rato en la mañana. Entonces digamos que, si usted quiere, para ponerlos en términos un poco prosaicos, esto es la carne. ¿Vale? La carne. Este es el contenido fuerte. Pero resulta que a la gente no solo le interesa el contenido. Las presentaciones exitosas son las que tienen 65% de patos. Y patos es emoción. Entonces Aristóteles decía, haz que tu mensaje tenga etos, tenga logros y tenga patos. Ahora, en este negocio en particular, esto es fundamental, mis queridos amigos. Esto es fundamental. Y si usted hace la plática de oportunidad, en donde todo el mundo se le duerme, como si estuviera haciendo la reunión de oportunidad de colchones Sprint, entonces usted está generando un efecto muy negativo, porque la gente quiere oír historias, la gente quiere sentir emociones, la gente en un arroz quiere erizarse, quiere oír su mensaje. Cuando usted se pare frente a las 2.600 personas, quieren erizarse. Eso es lo que quiere oír la gente cuando usted hablando. Muy bien, entonces usted va a contar historias, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la historia que va a contar? ¿Cuáles son esos componentes de la historia que usted va a contar? Entonces, primero, este negocio tiene una belleza, una bondad enorme. Y es que las historias pueden ser tuyas o no tuyas, no pasa nada. En el multinivel somos expertos en cabalgar en caballo ajeno. Somos expertos, esta es la industria perfecta. Mira, yo soy 0% push, pero déjame platicarte de una vecina mía que se volvió diamante en 10 minutos. Y ya. ¿Sí o no? Porque todos contamos la historia del que tiene éxito. Todo el tiempo. No, es muy difícil, te va a pasar. No, pero dime la tuya. No me hables del tú, solo tú. Eso no nos pasa sino porque hace 3 prospectos muy antipáticos. La mayoría de gente quiere oír la historia. Entonces tú puedes comprar historias, puedes hacerte dueño de historias. Y vamos a hablar un poquitico de algunos recursos para contar tu historia. Muy importante a la hora de tú presentar que tengas armonía y balance. Escucha muy bien este tema porque quiero saber exactamente eso, porque este experimento lo hice yo y lo puede hacer usted hoy. Resulta que la velocidad a la que hablas no es casualidad que los speakers buenos hablen a cierta velocidad y los speakers malos a otra. Voy a poner el siguiente ejemplo. Si usted está manejando su carro y oyendo un audiolibro, porque yo espero que hagan eso, no estén oyendo puro reggaetón, supongo que están oyendo audiolibros y no reggaetón. Muy bien. Entonces, si usted está oyendo audiolibros, los audiolibros están grabados de manera que la velocidad del que narra sea lenta. ¿Sabe por qué? Porque usted está manejando. Está manejando. Y como usted tiene su cerebro manejando, el del audiolibro va lento. Pero si yo hiciera ahora un experimento y le hablara como hablan los audiolibros, todos se duermen. Porque usted aquí me está poniendo cuidado a mí y está toda su atención acá. Pero si yo empezara, vamos a hablar de los sistemas. ¿Sí? A los 5 minutos porque resulta que si el cerebro le está poniendo cuidado, permite mayor velocidad. Pero hasta un punto. Si yo arranco a hablar ahora como un chileno, como una ametralladora, usted se aburre porque se empieza a volver estresante para usted seguirme. Entonces la velocidad es importantísima. Haga el siguiente experimento. Si tiene un smartphone, saliendo de esta reunión, haga el siguiente. Yo tenía un smartphone, lo perdí. Pero haga el siguiente experimento si tiene un smartphone. Agarre su teléfono, una cosa que usted diga, vuelva a texto. Eso se puede hacer en un teléfono. Vuelva a texto, una cosa que diga, vuelva a texto,
Pásela a Word y cuente las palabras. Yo hice el experimento. La velocidad a la que hay que hablar es 190 palabras por minuto. Esa es la velocidad clave. Si usted se va demasiado lento, la gente se le duerme. Si usted se va demasiado rápido, la gente se le vuelve ansiosa y se le desconecta. 190 palabras por minuto. Yo hice el experimento, me fue bien. No le pegué al 190 exacto, pero tuve 186. Me fue bien. Me fue bien. Haga usted el experimento. Si a usted se le da 100, si le da 220, y empiece a modularlo. Empiece a modularlo de manera que usted pueda hablar 190 palabras por minuto. Muy importante eso. Otro aspecto muy importante del balance es que usted transmite no solo con lo que dice, usted transmite con todo lo que hace en el escenario. Transmite mucho, el cuerpo transmite mucho. Entonces, hicieron un experimento una vez en Inglaterra. Y entonces hicieron que la gente escuchara, no viera, escuchara los testimonios de 10 criminales. Había 10 personas, de esas 10 personas, unos eran criminales, otros eran impostores, no criminales, y pusieron al público a escuchar el testimonio. Y después le decía cuál de ellos eran los criminales. Y la gente acertaba a la mitad de ellos, al 55, un poquito más de la mitad de ellos. Y después hicieron el fenómeno, el ejercicio con otro público, pero viéndolos. Y entonces separaba a cada uno de los personajes, decía su testimonio siguiente, decía su testimonio siguiente, y cuando la gente los pudo ver, el grado de acierto fue 75. Porque hay una cantidad de cosas que están en el cuerpo, de la forma como usted comunica. Entonces es muy importante no solo su mensaje, sino la forma como usted comunica. La postura, cuando usted habla en público, tiene que tener una postura de autoridad. Tiene que tener una postura de autoridad. No, por eso usted escasamente ve que en un auditorio una persona está sentada hablando al público. Es raro. Tiene que ser una diva, Shakira y algo así. Pero un expositor difícilmente está sentado. Porque al estar parado hay inevitablemente una posición de autoridad. Es más, hay gente que le gusta solo la tarima, porque está todavía más arriba, porque da autoridad. Entonces eso es muy importante mantenerlo. Muy bien, entonces acuérdense del balance. Entonces el balance es en varias cosas. En la voz ya le dije más o menos cómo debe ser la velocidad, ya le dije el tema del lenguaje corporal, y muy importante los gestos. Muy importante los gestos cuando usted está hablando en público. Entonces la recomendación de Carmen Gallo en esto es: el gesto más grande, más importante, resérvelo para el mejor punto. O sea, no lo prostituya, no lo dañe. Si usted tiene un punto muy grande que hacer, sea consciente de que su mejor gesto lo va a guardar para ese momento. No lo dañe. No lo dañe. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hoy dar un mensaje muy importante, etcétera, y quiero hacerlo con las manos levantadas y todo, no lo puedo empezar a hacer desde ahora. Pues si lo hago desde ahora, cuando levante las manos, ya para usted va a ser X. Pero si lo reservo para el momento más importante y finalmente subo la mano como quiero subirla, esos gestos van a transmitir más. Y muy importante, una cosa es velocidad de la voz, pero otra cosa muy diferente son las pausas. Las pausas son fundamentales. Fundamentales. Yo no soy un fanático de Barack Obama. No me gusta. Me gusta el de ahora menos, pues, pero no me gusta Obama. Pero era impresionante los discursos de Obama. Yo no me perdía un discurso de Obama, los bajaba de YouTube y los oía. Porque es un maestro para hablar. Cuando tenga tiempo, vea un discurso de Obama y vea las pausas. El hombre echa un cuento, y para. Pero para muy largo. La gente empieza a la gente le empieza a dar la impresión de se le olvidó a este güey. Y entonces todo el mundo pone cuidado. Y la pausa es larguísima. Y de pronto continúa donde iba. Y todo el mundo
respira. O sea, esas pausas le dan un poder a su mensaje. Usted, yo no sé si ha visto gente que hace unas pausas de esas cuando hacen sus discursos. Yo he visto a uno que aprendió el truco, también es medio negrito, Gabo. Gabo hace unas pausas espectaculares cuando habla. Echan rollo, para, continúa y genera un efecto muy positivo en el público. Muy importante, el efecto sorpresa. Toda plática tiene que estar salpicada de cosas que son el efecto sorpresa. El efecto sorpresa. ¿Cómo consigue usted el efecto sorpresa? Usted, por ejemplo, tiene que utilizar cosas como estadísticas, datos. Usted llega y suelta un dato en el auditorio y entonces la gente que estaba medio dormida empieza a poner más cuidado. Uy, este señor lo que dijo. Mire, una de las cosas que tengo aquí documentadas que me pareció muy interesante en esta materia es cuando estaba un señor que se llama Robert Ballard en TED hablando de, no de la NASA, sino de los océanos. Y estaba diciendo la contaminación de los océanos, lo complicado que está el tema de la sustentabilidad de los océanos. Y en la plática iba como así. Y la gente decía, ay, sí, el océano. Hasta que dijo una cosa que hizo pensar al auditorio. Y les dijo, el presupuesto de la NOAA, que es la organización que se encarga de proteger los océanos, es equivalente de la NOAA. Entonces la gente, ¿cómo así? Sí, el presupuesto que tenemos es 1.600 veces más pequeño que el de la NASA. Y estamos invirtiendo en conocer planetas y cosas donde nunca hemos ido, y en cambio no estamos invirtiendo en preservar el océano en el que todos estamos. Y ahí ya todo el mundo. Efecto sorpresa. Ahí les voy a tirar otro, muy interesante, uno que usamos mucho. ¿Cuánta gente hay en esta sala? ¿200 y pico? No, 150. Digamos 200 para no mal contados. Resulta que uno de cada 100 personas en el mundo son psicópatas. Aquí hay 2. Aquí hay 2 psicópatas. ¿Alguien conoce por lo menos a uno? ¿Sí? No, y cuando les digo la estadística no falla. Aquí en esta sala hay 2 psicópatas jodidos, realmente rayados. ¿Quiénes son? 2 psicópatas. Entonces todo el mundo empieza a pensar, seré yo maestro. Muy importante, el efecto sorpresa también se genera con cosas extremas. Cosas extremas. Por ejemplo, si yo le dijera a usted, ¿dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo el 10 de octubre del año 2006? Pero si yo le dijera a usted, ¿qué estaba haciendo el 11 de septiembre del año 1900? La tengo clarita. Del 2000. Sí. El 11 de septiembre del 2000. ¿Del 1? No, hace 18 años. Del 2000. Es que eso no está en 1. Del 2000, ¿no? No está en 2000. Creo que es 2000. ¿Están seguros? El 2001, digamos. No, 2 no. 2000 me suena a mí. Ahí se los dejo para que lo averigüen. Pero todos se acordaron de algo, ¿no? Sí. Todos se acordaron de algo. Claro. Y seguramente usted se acuerda qué estaba haciendo. Sí, ¿O claro no? que sí. Yo me acuerdo que estaba haciendo. Claro que sí. ¿Qué estaba haciendo? Yo acababa de aterrizar en Barranquilla y estaba teniendo una reunión muy poco confortable en Barranquilla, en ese momento. Cuando me llamaron me dijeron, vea las noticias. Yo me acuerdo vívidamente de qué estaba pasando. Y usted se acuerda. ¿Por qué? Porque ese acto extremo quedó impreso en su memoria para siempre. El objetivo que usted tiene en una plática es imprimir un recuerdo en la memoria
de manera que la persona siempre lo lleve y siempre se acuerde. Siempre se acuerde. Muy bien, entonces, una de las pláticas que se hizo... 2001, es 2001. Muy bien. Una de las pláticas que se hizo viral, que la investigadora investigó, fue una plática hecha por Bill Gates. Pero resulta que Bill Gates es más aburrido. O sea, no es un buen, no sé si lo ha visto usted, pero no es un buen presentador. Bill Gates lo que es rico, pero no es un buen presentador. Y resulta que tiene una de las pláticas, si no la más viral. Tiene la más viral. Y entonces la señora decía, pero claro, este tipo es aburridísimo. ¿Cómo consiguió este tipo la plática más viral? Entonces ella se echó la plática y la vio toda y descubrió el truco. Descubrió el truco, por supuesto que era aburrido. Todo así, hasta un momento. El personaje estaba hablando de su, digamos, labor altruista, filantrópica con las fundaciones que él tiene, con su esposa, y uno de las funciones o de los objetivos que ellos persiguen es ayudar al mundo subdesarrollado con las enfermedades subtropicales. Entonces invierten mucho dinero en eso, ayudan en vacunas y en cosas. Y entonces Bill Gates empieza a decir a un grupo de ricos, que eran solo ricos los que estaban sentados ahí, empiezan a decirles, oiga, ustedes tienen mejor salud que los pobres, ustedes tienen mejor educación que los pobres, mejor estándar de vida, pues ustedes tienen todo mejor que los pobres. ¿No les parece también muy injusto que el mundo sea tan antidemocrático, que no solo usted tenga todo lo bueno, sino que las enfermedades también solo le dan a nosotros? Por el sitio en el mundo donde están. Es injusto. Entonces todos dijeron, sí, Bill, es injusto. Sí, el tema de las enfermedades debería ser un poco más democrático. Y en ese momento, abrió un frasco y salieron unos zancudos. Y dijo, aquí estos zancudos todos son transmisores de la enfermedad tal. Y salieron a volar los zancudos. ¡No! Y entonces las cámaras empiezan a mostrar. Y entonces Bill dice, no dijeron que era... A ver, ¿en qué quedamos? Bueno, eso se volvió viral. Porque eso deja de manifiesto la hipocresía de la gente. La hipocresía de la gente. Ningún rico sacó la nalga y dijo, a ver, pique. Ningún rico hizo eso. Todos empezaron a hacer así. Y las palabras finales de Bill Gates fueron, el mundo está como está por eso. Está como está por eso. Se volvió viral. Entonces, por favor, usted piense en cómo va a ser para a sus pláticas darles el efecto sorpresa. Piense de una vez qué va a hacer para darle el efecto sorpresa. Cifras, ya le hablé de contenido nuevo, lo que nadie espera. Muy bien. El humor. El humor es un recurso muy importante en sus reuniones, muy importante. Pero es muy peligroso. Es peligroso. Porque la línea es tenue entre usted transmitir una cosa que en realidad es seria o hacer una payasada. Pero el humor sí es un recurso potentísimo. Entonces empiece a hacer sus primeros ensayos. Ensaya algo, camine un poco más en esa línea, vaya explorando eso, siempre con cuidado de no perder el objetivo principal, que es transmitir un mensaje serio. Porque aquí estamos hablando de negocios, no de stand-up comedy. Estamos hablando de no comedia, sino negocios. Entonces, muy importante eso. Hay un estudio hecho por una universidad gringa que dice que de los CEOs, de los presidentes de compañías más exitosos, son más exitosos los que usan el humor en sus reuniones que los que no. Generan mucho más efecto transformador en la gente aquellas personas que utilizan el humor en su negocio. No, yo soy muy serio. El mejor chiste de la mañana. Entonces, el humor es muy importante porque disminuye la hostilidad. El humor es muy importante porque también baja la tensión. Y es muy importante porque sube la moral del grupo. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir y ver a esos speakers gringos. Nosotros cuando fuimos con Nicolás al Mastermind en Orlando, nos dimos cuenta que sin excepción alguna, todos cuando se paran enfrente empiezan con un chiste. Sin excepción. O sea, no hay excepción.
se paran enfrente y arrancan con un chiste. Si el chiste es bueno, la gente se engancha, empiezan a prestar atención y todo fluye, todo fluye. Pero difícilmente alguien es absolutamente serio. Entonces, utilice el humor como uno de los recursos más importantes. Finalizando un poquito, la señora dice, vea, haga que su mensaje tenga una estructura. Una estructura. ¿Qué estructura tiene que tener? Su mensaje tiene que tener un título simple. Cuando usted va a decir, va a hablar en público, no tenga temor a decir, les voy a hablar de, punto, no hay problema. No daña su mensaje si dice de qué va a hablar. Porque hay gente que dice, ay no, es que ya el título es para el final, no es para el principio. Hay que decirlo al comienzo. Yo voy a hablar de esto. Y el mensaje tiene que tener en realidad 3 cosas que apoyen el objetivo y después elabore usted los puntos específicos, o sea, el contenido, la carne. Muy bien. Esto me pareció impresionante también, y es que la escucha de la gente es multisensorial. Hay personas que son auditivas, hay personas que son visuales, hay personas que son kinestésicas, hay de todo. En este zoológico que llamamos Tierra, hay de todo, hay de todo. Y resulta que su mensaje es mucho más eficaz entre más cosas cubra. Más cosas cubra. Por ejemplo, los PowerPoints más mal hechos del mundo son los que están llenos de letras. Porque generan redundancia, cacofonía. Si yo estoy diciendo lo que está aquí, entonces uno de los dos sobra, ¿o no? Uno de los dos sobra. Y si usted se da cuenta, los PowerPoint malos son los que tienen letras. Los PowerPoint deberían tener mensajes, imágenes que apoyen lo que yo estoy diciendo para aquellos que son visuales. Para aquellos que son auditivos, el PowerPoint sobra. No se necesita el PowerPoint. Entonces la próxima vez que haga usted un PowerPoint, tenga cuidado en hacerlo de esa manera. Entonces, como somos multisensoriales, los mejores mensajes en TED fueron los que cubrían más de un canal. Quien era capaz, por ejemplo, de hablar y usar música. Quien era capaz de hablar, de usar música y de tener unas imágenes. Quien era capaz de combinar todo eso, generaba un efecto mucho más redondeado, mucho más completo. Hoy, en Oriflame, China, no le estoy hablando de la NASA, estoy diciendo en Oriflame, China, ya las ROS grandes, las reuniones muy grandes, como tipo adrenalina, la gente entra y le ponen gafas de estas, de realidad virtual. Imagínense lo